Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Escuche la conversación entre Víctor Bárcenas y el periodista y escritor Federico Bonazo, en la que nos da su balance político y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el 2025 y las perspectivas para 2026. Cierre de 2025, la tendencia al calentamiento global extremo es el tema de nuestro reportaje. ¿La inteligencia artificial superará a la inteligencia humana? Es el tema de nuestro comentario. En el ámbito internacional, Chile, retrogreso fascista. Deseamos que la música seleccionada para esta emisión lo acompañe dulce y amorosamente. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe en este último programa de 2025 con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o por un mensaje vía WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Federico Bonazo. Estamos por concluir un año de mucha intensidad política. En junio se celebraron las elecciones para la conformación de un nuevo poder judicial y el balance político de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025 se centra en dar paso firme a lo que se haya dado en llamar la continuidad de la Cuarta Transformación, con una alta aprobación ciudadana entre las encuestas que oscila entre el 74 y el 78%. ¿Qué decir de este año? Hoy hacemos un balance de lo que ha ocurrido en el terreno político este 2025 y particularmente en la gestión de la primera presidenta mujer en el país, con el músico y escritor Federico Bonazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia. Federico, ¿cómo viste este 2025 terreno político y particularmente lo que ha sido el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Mira, últimamente estoy muy concentrado, interesado y preocupado, te diría, por lo que es el aspecto exterior con el que podemos también calibrar al gobierno de México. Es decir, en un mundo que cambia a pasos agigantados, no necesariamente para bien, más bien para mal, un mundo que ha decidido tirar al bote de la basura el derecho internacional. Un vecino del norte nos cuentan directamente que vienen por los recursos que consideran suyos de la región latinoamericana, se ha replegado en su lucha con China hacia acá, con lo que esto puede implicar en una serie de aspectos que no nada más son el comercial, ¿no? Tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver con que realmente el imperio está acentuando el nivel de extorsión sobre los países de la región y sobre todo y particularmente sobre aquellos países que ejercen cierta resistencia a sus intereses económicos más descarados, ¿no? Ahí, en primer lugar, colocamos a Nicolás Maduro. Más allá de que los venezolanos tengan que decidir en cuanto a asuntos internos, la calidad de su propia democracia, nada que ver con la democracia tiene lo que ha sido la avanzada brutal, la agresión de Estados Unidos sobre Venezuela. En segundo término vemos la agresión contra el presidente Petro y en tercer lugar ya está Claudia Sheinbaum, que ha caído también víctima de la propaganda, que no solo es una propaganda de una derecha internacional coordinada, sino que ya está en boca de funcionarios del gobierno de Trump. Y esto marca un clima de mucha agresión, de mucha preocupación, en el cual la presidenta se ha manejado, a mi modo de ver, hasta ahora de manera magistral, sin ceder demasiado y, por otro lado, oponer una resistencia discursiva que pudiera generar algún encono con el gigante. Hay señales que preocupan en ese mismo sentido, evaluando al Congreso, por ejemplo, sí, las hay. Se está legislando en estas horas para subir los aranceles a China en una decisión muy clara de alineamiento
no solo comercial, sino político con los Estados Unidos, con todas las peculiaridades que este alineamiento comercial pueda tener, porque por un lado, por supuesto, que China también tiene impacto su comercio con la industria manufacturera mexicana y una serie de excusas que se ponen a la hora de justificar esta subida de aranceles que está promoviendo la 4T en el Congreso a China. En ese sentido, te diría que México tiene todas las cualidades y su presidenta como para liderar, para conducir una resistencia un poco más coordinada, firme y decidida a los embates de un imperio que si le dejamos que haga demasiadas cosas, no digo que esto sea fácil, es una opinión únicamente en cuanto a que siento que no se va a saciar Donald Trump por más gestos amistosos, de cooperación o incluso de subordinación pueda haber. Siempre va a querer más y en algún sentido, ante esta apetencia insaciable de esta nueva faceta del imperio, siento que los países latinoamericanos tienen que tener una coordinación, sobre todo aquellos que pertenecen al bando progresista mucho más activa, porque si vamos uno a uno en la relación bilateral, nos pueden comer a todos. Ese sería un primer juicio en el aspecto de la relación exterior y de cómo está México navegando en este nuevo mundo, mi estimado Víctor. Claro, Federico, el asunto de los aranceles sin duda fue a lo largo de 2025 una amenaza constante para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se ha valorado la manera como, alguna forma, como cabeza fría, tomar el asunto y no dejarse embaucar por estas bravuconadas de Trump. ¿Cómo viste el papel de la presidenta y qué logró respecto de los aranceles? Allí ella logró con su carisma, su autoridad política y sus conversaciones directas con Donald Trump, telefónicas, ella logró ir posponiendo, pateando para adelante el conflicto de los aranceles y consiguiendo esta gran regla de relación que por ahora se ha establecido, que es todo aquello que esté en el TEMEC no es motivo de suba arancelaria. Y eso es muy importante, sobre todo de cara, o por lo menos posponerlo, prolongar el momento tan tenso que se va a vivir ahora en el 2026, cuando México, Canadá y Estados Unidos tengan que rever el tratado comercial, porque a todas luces Estados Unidos va a imponer, y esto no es una especulación mía únicamente, sino que lo vemos en este mismo documento de seguridad nacional del que yo te hablaba y que ha causado un enorme impacto, porque no podría ser de otra manera, pero también lo hemos visto ya en una serie de maniobras previas. Esto va a significar cómo va a navegar Carney en Canadá, cómo va a navegar Claudia Sheinbaum desde México contra el unilateralismo de los Estados Unidos, arbitrario, autointeresado, términos casi extorsivos, ¿no? Hasta ahora Claudia Sheinbaum lo ha manejado estupendamente bien, mejor creo yo que su canciller, que lo hemos visto un poco, no sé si usar la palabra dubitativo, pero de la fuente no ha dado algunos manotazos de autoridad, ya ha tenido que salir la presidenta a darlos, sobre todo en la relación, no digo tampoco que sea fácil, porque tenemos esta dualidad con la que se maneja diplomáticamente, si es que el término diplomático cabe ahora en Estados Unidos, para este gobierno de los Estados Unidos, en la cual Donald Trump lanza un elogio, pero luego viene Marco Rubio y lanza una crítica feroz y a la inversa, ¿no? Esta cosa de policía bueno, policía malo, de lo que en inglés se llama passive aggressive, o sea, me porto buena onda un martes, pero el miércoles lanzo una agresión, que es una estrategia para imponer los intereses en todas las instancias de negociación que tiene este bully que conduce hoy los destinos y el gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora, la presidenta se ha manifestado muy bien, a pesar de lo que dice una oposición que no le otorga a la presidenta, que le escatima a la presidenta y a su gobierno muchísimo de los logros o de la contención del desastre. Primera andanada arancelaria que hubiera sido catastrófica, por supuesto, para la economía mexicana. Han sido sin duda fuertes las presiones cuando no es el asunto del agua o el Tratado Internacional de Entrega de Agua, cuando no es el gusano barrenador, cuando no es los aranceles al tomate. ¿Qué estamos viendo respecto de la respuesta que da el gobierno de la presidenta Sheinbaum en el tema, por ejemplo, de la migración y la defensa de los migrantes mexicanos en territorio de Estados Unidos? Esa es una pregunta creo que muy importante y que creo que tenemos que responderla con valentía, de juicio analítico y no solo con simpatía. Sin duda la presidenta en lo declarativo y no ha despreciado oportunidad para manifestarlo, y así lo hizo en la última gran concentración de la 4T en el Zócalo de la capital. Ha defendido en lo discursivo a los migrantes y su dignidad sin ningún tipo de reserva. El problema es después lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando uno ve lo que está ocurriendo con el ICE y sus redadas racistas, institucionalizado la persecución racista, uno ve enorme preocupación
Entonces, ante el surgimiento de este nivel de agresión tan brutal y racista que no toca solo a los mexicanos, sino a otros ciudadanos de Latinoamérica, inmigrantes, creo que también que la respuesta tendría que ser un poquito más contundente, la denuncia sobre todo de lo que esto significa. Es decir, yo creo que ante instancias internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas, México tiene que alzar una protesta bastante más firme y decidida y llamar a las cosas por su nombre, porque si empezamos a defendernos detrás de los eufemismos y a protegernos detrás de los miedos que evidentemente y los temores, por llamarlos de otra manera más amable, tenemos en cuanto a la relación bilateral, lo que puede ocurrir es que siga avanzando sin ningún tipo de reparo esta política racista, ¿no? De alligator Alcatraz o de mandar a las cárceles negocio de Bukele a los migrantes solamente por portación de aspecto, ¿no? Esto es del orden de lo muy grave, recuerda los episodios que iniciaron en la Alemania nazi de persecución a los judíos, es decir, hay una persecución racializada donde se ha encontrado un chivo expiatorio en determinado sector de la población, los migrantes, y con eso se intenta abrir una válvula de escape de chivo expiatorio que necesita esa clase trabajadora estadounidense a la que Trump no le ha cumplido sus promesas, y por el otro lado responderle al electorado que se está atacando a los verdaderos culpables del desastre de los Estados Unidos, que según Trump son los migrantes, algo completamente absurdo, arbitrario, injusto y cruel. Y en ese sentido yo creo que México en los foros internacionales tiene que hacer una denuncia muy decidida de que esto es violatorio del derecho internacional y que estamos ingresando en una nueva era fascista que hay que llamarla por su nombre, porque si postergamos llamarla por su nombre, puede seguir instalando su arbitrariedad cruel sin ningún tipo de freno. No quiero decir otra vez que esto sea fácil, ¿eh? Poniéndonos en los zapatos de la presidenta de México, evidentemente ella tiene que jugar todas sus cartas diplomáticas, declarativas, acciones concretas, el trabajo de los diferentes equipos, el equipo de economía, el equipo diplomático, en fin. Creo que ha logrado un gran balance, pero creo que tiene que llamar también México la atención de otros países hermanos de la región, de lo que está ocurriendo con nuestros paisanos migrantes en los Estados Unidos. Importante de lo que acontece en ese momento en México es la postura que tiene el país respecto de esta amenaza intervencionista de parte de Donald Trump hacia pues el territorio de Latinoamérica. ¿La postura de México ha sido tibia o ha sido en el margen de lo que se esperaría? No, yo creo que ha sido en el margen de lo que se esperaría, pero nuevamente, a ver, parto de una premisa para no dar una impresión a la audiencia de que uno está proponiendo alegremente cosas que en la política real no se pueden realizar. Yo creo, repito, que el balance entre respuesta de la presidenta en los hechos y en lo declarativo ha sido bastante positivo porque tiene un nivel de agresión gigantesco. No recordamos una acción imperial como la que estamos viendo hace muchísimos años, hace décadas sobre la región latinoamericana. Lo que ocurre con el caso venezolano es paradigmático porque lo que vaya a ocurrir allí va a marcar de alguna manera la futura relación de Estados Unidos con aquellos gobiernos de la región que no le gustan. Nada tiene que ver la democracia en la agresión que Estados Unidos está perpetrando contra el pueblo venezolano, al que ya está afectando directamente con el bloqueo aéreo y con el bloqueo petrolero. Tiene que ver con sus apetencias de recursos. Entonces, el problema es que si la región no coordina una respuesta más decidida y esto intenta convencer, por ejemplo, a un fiel geopolítico como sería Europa, difícil de convencer a la vez, te diré, porque Europa ha comprado muchísimo la agenda de Trump y se ha subordinado a ella, pero como no logren los países del mundo contener la arbitrariedad del gigante de manera más coordinada, hablo principalmente de la región, pero también invocaría yo a los instrumentos de cooperación internacional o de relación internacional, como es la misma Organización de las Naciones Unidas, esto puede terminar mal para México. Es decir, no creo que se puedan salvar por separado las naciones latinoamericanas de este nuevo embate imperial. Creo que solo de manera coordinada, con una denuncia tan serena como firme, puede en este momento resistirse lo que es claramente un incremento inusitado en muchas décadas de amenazas militares, comerciales, de espionaje, de todo tipo de parte de los Estados Unidos hacia la región latinoamericana. Finalmente, Federico, te preguntaría el asunto de esta ola que está favoreciendo a la ultraderecha en las elecciones. Vimos lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Chile recientemente. ¿Y qué le queda al bloque más progresista, conformado en este caso por México, Colombia y Brasil, para tratar de hacer frente a este embate ideológico en la región? Es muy buena tu pregunta, muy interesante, añadiría yo a Orsi en Uruguay.
Ahora ya vimos que en Honduras también hay denuncia, en Honduras hay denuncia de irregularidades suficientemente graves como para plantear una revisión entera del proceso electoral reciente. Sí, hay un avance de los intereses de los Estados Unidos ligados a los intereses de recuperación de poder y privilegios de las élites de nuestras naciones latinoamericanas. Muy preocupante que en este momento histórico de avance neofascista de los Estados Unidos, injerencista de los Estados Unidos, nuestras propias naciones le estén dando a través del voto popular, cuando es el caso, el aval político a esa derecha que, como el caso de Paz en Bolivia, o el caso de Noboa en Ecuador, o de Bukele en El Salvador, o ahora de Kast en Chile, o Milei ni hablar, el secretario que tiene Trump en la Casa Rosada ahí en Buenos Aires, es descarado, ¿no? Es una actitud de entrega ya absoluta y descarada. Es preocupante para los que son los intereses de la decencia y de la soberanía de nuestra región latinoamericana. ¿Por qué? Porque la asimetría de poder que esto puede generar entre élites entreguistas en contubernio con los intereses de los Estados Unidos va a causar un enorme daño social en la región. Y en este momento, tú lo mencionabas muy bien, hay un eje que podría ser un bastión de resistencia muy amenazado en uno de sus principales puntos. Con Brasil ha sido agresivo Trump, ha subido los aranceles a raíz de un hecho político, como fue el juicio a Bolsonaro, pero no se puede meter tanto y tan decididamente o con tanto nivel de prepotencia, porque Brasil es un gigante subimperial, por llamarlo de alguna manera. Pero sí lo puede hacer con Petro, y las amenazas que estamos viendo a Colombia son también del orden de lo gravísimo, es decir, categorizar al presidente de Colombia también como líder del narcoterrorismo, que es la categoría que este gobierno de Estados Unidos usa de manera completamente arbitraria y unilateral, pues enciende una enorme alarma. La apuesta, por supuesto, del gigante imperial va a ser que vayan cayendo aquellos gobiernos progresistas que ejercen una, aunque sea débil, resistencia a sus propios intereses monopólicos, comerciales y, sin duda, coloniales o neocoloniales. En ese sentido, veo un panorama muy preocupante para las próximas décadas, o por lo menos para los próximos años. Muy preocupante, y le mentiría a la audiencia en mi postura personal, y ojalá yo estuviera equivocado. Soy el primero que desea estar equivocado, Víctor, pero creo que vamos a enfrentar en el continente latinoamericano una nueva década muy, muy difícil, que podría recordar con otras condiciones y características en lo que fueron aquellos años de dictaduras militares que azotaron el Cono Sur y azotaron también Centroamérica, con la intervención directa, el patrocinio directo de los Estados Unidos. Federico, pues sin duda es un panorama complicado el que nos espera este 2026. Estaremos expectantes respecto a cómo se van dando los hechos, y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado un poco de luz sobre lo que viene y lo que ha ocurrido en lo político y la materia externa de México este año. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido por dialogar contigo y tu audiencia, y te mando el abrazo fuerte de siempre. Feliz año, un abrazo. Gracias igualmente. Voy a cantar este son porque quiero celebrar. Voy a cantar este son porque quiero celebrar que ya viene el año nuevo y también la Navidad. Te lo digo de verdad, hoy mi corazón te entrego. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. Se alistan los nacimientos donde nacerá Jesús. Navidad en Veracruz, qué lindo acontecimiento. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa la rama, mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Que diciembre traiga paz a todos nuestros hogares, que diciembre traiga paz a todos nuestros hogares, y que viva la alegría que tiene el veracruzano, y con gran algarabía nos demos todos la mano. El año que ya se va trajo cosas para todos, el año que ya se va trajo cosas para todos, y como siempre esperamos que el que viene sea mejor.
para el nuevo año pidamos más trabajo, paz y amor. Es la Navidad jarocha que llena los corazones de dicha y satisfacciones que mi Veracruz derrocha. Y la gente va cantando al son del arpa la rama, mientras suenan las campanas que a la iglesia están llamando. Escúchame, pueblo mío, que me diste tu amistad. Escúchame, pueblo mío, que me diste tu amistad. Recuerdo con gran cariño el tiempo de Navidad, donde con los otros niños la rama salía a cantar. Que unida esté tu familia, deseamos de corazón. Que unida esté tu familia, deseamos de corazón. Y si la fe se mantiene, solo quedará esperar que en la Navidad que viene nos volvamos a encontrar. Agradecemos al periodista y escritor Federico Bonazo el balance que hace del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel internacional y también internamente en la plática sostenida con Víctor Bárcenas. En la música disfrutamos de Navidad Jarocha de Raúl Monge, un arpista, cantante, compositor y director cultural mexicano oriundo de Coatepec, Veracruz, famoso por su virtuosismo con el arpa, su participación en el grupo folclor Tenhuicani y su labor en la enseñanza musical a través de la Casa del Arpa, un centro comunitario que preserva la música tradicional veracruzana. Este son jarocho es una pieza que une la tradición navideña y la riqueza musical, mostrando cómo el canto popular mexicano puede dar nuevos matices a celebraciones universales. Es alegre, comunitaria y profundamente enraizada en nuestra cultura. Sigamos cultivando nuestras tradiciones en el canto, el fandango, la gastronomía, con los sabores y coloridos de las fiestas decembrinas. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Cierre de 2025. La tendencia al calentamiento global extremo. El 2025 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia. Este récord se batirá como ha ocurrido en los últimos años, mientras los gobiernos evitan tomar acciones contundentes contra el calentamiento global. Ejemplo de ello son los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, que se realizó en Brasil como una prueba decisiva del compromiso global para mantener el planeta dentro del límite de 1.5 grados. Ante ese fracaso, hoy los estados se preparan para instrumentar acciones de mitigación ambiental, medidas y estrategias destinadas a reducir o prevenir los impactos negativos sobre el medio ambiente por el cambio climático. Así lo apunta Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace. Principalmente se discutieron temáticas de mitigación, es decir, cómo vamos a alcanzar esta brecha del 1.5, es decir, cerrar la brecha del 1.5 significa lo que estamos haciendo actualmente versus lo que se debe de hacer para que la temperatura no aumente más de 1.5 grados centígrados. Eso es lo que se estuvo discutiendo para poder cerrar esta brecha, ¿no?, que comentaba al principio, la brecha del 1.5. En su lugar, los países acordaron una iniciativa voluntaria de 2 años que se llamó el Acelerador Global de Implementación, que iba a ser liderado por presidencia. Y esto que sea liderado por presidencia también quita más fuerza porque no es liderado por CMA. Que este es el CMA es el órgano responsable de implementar el Acuerdo de París y es en donde se llevan todas las discusiones. Entonces, digamos que queda fuera. Y necesitamos acciones urgentes, necesitamos acciones que estén a la altura de esta crisis climática que estamos enfrentando.
La industria de los combustibles fósiles es la principal responsable de la crisis climática. Pese a ello, el enorme poder que tienen las grandes corporaciones petroleras, gasísticas y carboneras sigue ejerciendo una influencia perjudicial en las negociaciones internacionales. Es por esta razón que desde Greenpeace se insta a los gobiernos a comprometerse con un plan de respuesta global que intensifique la acción climática y establezca planes claros para la transición justa hacia energías renovables. Al respecto comenta la ambientalista Viridiana Lázaro. Pasar del papel a la acción y que de una vez por todas se pudieran tener hojas de ruta para principalmente eliminación de los combustibles fósiles y también una hoja de ruta para eliminación de la deforestación para el 2030. También lo que buscábamos eran finanzas justas y directas, es decir, que los países más ricos pudieran dar recursos públicos para los países principalmente del sur global o en vías de desarrollo para que pudieran hacer frente al tema de la crisis climática. Otro tema también importante que se me estaba pasando fue el tema de adaptación y el tema de transición justa. Con respecto a estos temas que nosotras estábamos impulsando, que era el tema de la hoja de ruta para eliminación de los combustibles fósiles y la hoja de ruta para eliminación de la deforestación al 2030, siendo este último muy importante también por la coyuntura en la que estábamos y porque estábamos justamente en una COP en la Amazonía. Los resultados que tuvimos pues no fueron los que esperábamos porque no se dieron estas hojas de ruta. El último informe sobre la brecha de emisiones 2025 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente concluye que los nuevos compromisos climáticos nacionales apenas han reducido el aumento de temperatura proyectado para este siglo, dejando al mundo en camino hacia un calentamiento de entre 2.3 y 2.5 grados. De acuerdo con las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC del Acuerdo de París, esto está muy por encima del límite seguro de 1.5 grados. En ese sentido, México ha mostrado un compromiso para combatir el calentamiento global al anunciar sus nuevas contribuciones determinadas. Es Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México, quien lo explica. Vemos que hubo avances en temas de la presentación de los NDCs en México. México presentó sus NDCs número 3, que hubo un avance y nosotras celebramos mucho que haya sido parte de estos NDCs el tema de adaptación y la inclusión del desplazamiento climático como eje prioritario de este NDC. Y este fue un gran logro de las comunidades, de comunidades como El Bosque en Tabasco, que fueron un caso punta de lanza, porque son justamente las personas de esta comunidad que ya están enfrentando el desplazamiento climático, ¿no? Entonces fue muy importante para nosotras que el desplazamiento climático esté presente en estas NDCs, porque justamente de ahí, de los NDCs, es donde deriva toda la política climática de México, y para nosotras es muy importante que estos temas estén presentes, ¿no? Como el tema del desplazamiento climático y adaptación. Poner fin a la deforestación, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, garantizar el financiamiento climático y proteger a quienes defienden la vida en la Tierra es una tarea de todos si queremos evitar llegar a un punto de inflexión para la humanidad y el planeta. Por ello, Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México, hace el llamado a involucrarnos en la agenda climática. Conocer qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, qué es lo que está pasando allá afuera y de alguna manera poder organizarnos, porque juntas y juntos somos más fuertes y nuestras voces van a ser más fuertes y más poderosas cuando seamos más y más las personas que exijamos justicia climática. Entonces lo que debemos hacer es informarnos, conocer cómo funcionan los procesos, qué es lo que está manteniendo el status quo y exigir que las cosas se hagan de una manera diferente. Y lo podemos hacer en todos los niveles, lo podemos hacer en las escuelas, lo podemos hacer a nuestro presidente municipal, lo podemos hacer a nuestra presidenta.
en todas las instituciones también de las que formamos parte. Entonces, creo que lo más importante es organizarnos, saber que no estamos solas y solos, que hay organizaciones como Greenpeace a las que se pueden acercar y siempre les vamos a abrir las puertas también para brindar información o cualquier cosa que se necesite. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tus padres o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Se requieren acciones urgentes para la crisis tan severa que enfrentamos con el cambio climático. Para ello es necesaria la eliminación de combustibles fósiles, la deforestación, evitar el desplazamiento climático y que los países ricos aporten recursos económicos a los países pobres para que puedan afrontar esta crisis. En la música escuchamos Ven a mi casa esta Navidad de Luis Aguilé, interpretada por el sexteto Voz Bass. Ellos son un grupo vocal de Maracaibo, Venezuela, integrado por 6 miembros y muy reconocidos en la música pop latino. Voz Bass proviene del voceo zuliano, que es una expresión coloquial que significa tú ves o tú decides. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 10 60 o de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15, o si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. ¿La inteligencia artificial superará la inteligencia humana? Sam Altman, el empresario, inversor y líder tecnológico estadounidense, CEO de OpenAI y quien está detrás del fenómeno del ChatGPT, ya puso una fecha
para que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Establece para el 2030 el año en que se producirá este cambio científico-tecnológico que redimensionará la relación que tenemos con las máquinas y con la multiplicidad de usos que daremos a la inteligencia artificial en el futuro cercano, donde máquinas dominarán a máquinas en un esquema jerárquico que no dejará de ser sorprendente y hasta riesgoso. El debate está por venir e involucra dilemas sobre la conciencia humana, la creatividad genuina, la ética y el futuro que tendremos en nuestra relación con la inteligencia artificial, que raye en la perfección y pueda modificar las relaciones humanas. Algunos especialistas no vislumbran ese momento de forma tan catastrófica. Hablan de la posibilidad de llegar a una etapa en la que, en lugar de ser un reemplazo, la inteligencia artificial aumente las capacidades humanas en escenarios de colaboración y enfocar el desempeño humano más que en acciones automatizadas, en el comportamiento de conductas creativas, de inteligencia emocional y pensamiento crítico, y dejando a las máquinas el manejo de datos y los análisis complejos. No hay duda de que en el rubro de los procesamientos de grandes volúmenes de información y datos, la inteligencia artificial ha superado en la inmediatez y velocidad al desempeño del pensamiento humano. Hay también muchos otros ámbitos de la vida pública y cotidiana donde el uso de la inteligencia artificial ya supera la conducta del humano inteligente. De este modo tenemos que en tareas específicas como los diagnósticos médicos, el reconocimiento de patrones y la aplicación de los algoritmos derivados de los mecanismos de inteligencia artificial para, por ejemplo, jugar una perfecta partida de ajedrez, ya evidencian una superación innegable al desempeño humano. Los retos pueden ser multidimensionales para poder utilizar la inteligencia artificial con fines benéficos para el desarrollo de la humanidad. Pero no se puede negar que será una tarea difícil aprender a convivir con máquinas inteligentes. Siempre estará el riesgo de utilizar la potencialidad de la inteligencia artificial con fines negativos e incluso de exterminio de gente por parte de determinaciones humanas con intereses propios y sin ética y en plena lucha por el poder, que definan una ruta de destrucción más que de construcción de las futuras sociedades. Otra faceta fundamental de esta discusión sobre la inteligencia artificial versus la inteligencia humana y que conecta con historias de ciencia ficción o narrativas distópicas tiene que ver con el dilema de si las máquinas y robots podrán lograr, con el avance tecnológico, consolidar una cierta conciencia, autoconciencia y experiencias subjetivas, aspectos fundamentales de la inteligencia humana que hasta hoy día es imposible replicar. El conflicto y la incertidumbre crece al dimensionar que la superinteligencia artificial marcará el momento en que las máquinas serán más inteligentes que los humanos en prácticamente todas las áreas, y el crecimiento exponencial sugiere que una vez alcanzado cierto nivel, las propias inteligencias artificiales mejorarán otras inteligencias artificiales, acelerando la evolución más allá del control humano. Por ahora nada está escrito y el futuro es cada vez más cercano sobre el uso de la inteligencia artificial que superará a la inteligencia humana. Las condiciones de ese momento aún son impredecibles, evidentemente constituyen un reto para la humanidad total. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Cuidado. Vocal Sampling te saluda por el nuevo año. Dilo tú. Felicidad, felicidad, te deseamos en la nueva Navidad. Para todos. Felicidad, felicidad, te deseamos en la nueva Navidad. 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 Oye, este año te voy a regalar un solo de flauta. Te deseamos lo mejor En la nueva Navidad, y que la pases bonito, mamá. en la nueva Navidad, Ya pediste tu deseo. en la nueva Navidad, Vocal Sampling felicita a la gente del mundo entero. A lo mejor para el año que viene lo bueno sucede. La felicidad, la felicidad. en la nueva Navidad, Yo te invito a mi tierra para guarachar. en la nueva Navidad. En 1969, el escritor estadounidense Ray Bradbury introdujo los conceptos de inteligencia artificial dentro de su novela Fantasmas de lo Nuevo. Y ahora sí, el destino nos alcanzó. Deseamos que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta muy útil para la humanidad, pero de ninguna manera queremos lo que Sam Altman, el empresario inversor y líder tecnológico estadounidense, establece que en el año 2030 se producirá este cambio científico-tecnológico que redimensionará la relación que tenemos con las máquinas y con la multiplicidad de usos que daremos a la inteligencia artificial en el futuro cercano, donde máquinas dominarán a máquinas en un esquema jerárquico que no dejará de ser sorprendente y muy riesgoso. Habrá que iniciar una muy pronta discusión mundial para tomar en cuenta la ética, la inteligencia emocional y muchos más elementos. Acabamos de escuchar We Wish You a Merry Christmas, donde convierten el villancico en una rumba cubana con ritmo caribeño y sabor festivo, interpretada por el grupo cubano Vocal Sampling, un sexteto vocal que se caracteriza por recrear con sus voces todo un conjunto instrumental, percusión, bajo, metales, guitarras. Hacen un arreglo muy peculiar porque combina tradición navideña con identidad cubana, mostrando cómo la música coral puede transformarse en un ensamble rítmico completo. Vocal Sampling es un sexteto cubano formado en los años 80, muy reconocido por su virtuosismo vocal a capela, pero con la capacidad de imitar instrumentos con la voz. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father everything.
manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Chile, retroceso fascista. Hace unos meses, como muchos hacemos de vez en cuando, me senté frente a la televisión, puse Netflix y me dispuse a buscar una serie documental que pudiera distraerme un poco. Lo que acabé encontrando fue Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Una bomba, pues explora una historia real de un tema que siempre ha tenido un cariz cuasi mitológico y de tabú en Latinoamérica. Los nazis que huyeron de Alemania y terminaron por asentarse en nuestro subcontinente. La serie reconstruye la historia del enclave fundado en el sur de Chile en 1961 por Paul Schaefer, un predicador alemán que huyó al país andino, junto con sus primeros seguidores, tras haber sido acusado de abuso sexual infantil en la Alemania de la posguerra. A través de testimonios y archivos, la serie muestra cómo la secta de Schaefer operó durante décadas como un régimen cerrado de trabajo forzado, castigos y violencia sistemática. El mal no queda ahí, pues Schaefer terminó reforzando su poder bajo el ala protectora que significó la llegada al poder de Augusto Pinochet, lo que no fue de a gratis. Colonia Dignidad funcionó como centro de detención y tortura para opositores al régimen, de los cuales se cree que habrían muerto alrededor de un centenar en sus terrenos. El resultado es un retrato incómodo de impunidad, complicidades estatales y silencios prolongados. Un verdadero escándalo de cómo Chile no logró castigar a muchos de los culpables de la quizás peor dictadura que haya sufrido un país americano desde las independencias del siglo XVIII y XIX. En Colonia Dignidad, hoy conocida bajo el nombre de Villa Baviera, no fue el único sitio donde llegaron exnazis a Chile. Mijael K-Zindele llegó al país en diciembre de 1950 con tan solo 26 años de edad. Mijael, al contrario de lo que se dijo sobre su persona en estos meses, fue un nazi orgulloso que se unió al partido en 1942 cuando contaba con tan solo 18 años de edad. Durante la Segunda Guerra Mundial, peleó en la extinta Unión Soviética y en Italia, logrando llegar a teniente. Los estadounidenses lo apresaron en Trieste, tras el armisticio que puso fin a la guerra. Mijael acabó escapando y logró llegar a su pueblo tras días de caminata a través de los Alpes. En su natal Oberstaufen, conoció a Olga Richt-Haspil, con quien se casó de inmediato. Sin que se sepan sus verdaderas intenciones para mudarse a Latinoamérica, sea la de huir de la justicia o simplemente buscar mejores oportunidades, se asentó primero en Argentina y luego en Chile. Con Olga tuvo 10 hijos, siendo Miguel, el mayor, uno muy conocido en los años 70 y 80 del siglo pasado en el país sudamericano, pues llegó a escalar hasta presidente del Banco Central de Chile en 1982. Miguel Kast fue de los primeros tecnócratas de Latinoamérica, miembro de los llamados Chicago Boys, quienes fueron de los primeros en implementar el neoliberalismo en América Latina. Esto, auspiciado, por supuesto, por el dictador Augusto Pinochet, el mismo que permitió todo tipo de abusos a los derechos humanos en la Colonia Dignidad y el que, para el que no lo sepa, llegó al poder tras un golpe militar el 11 de septiembre de 1973. Más de 3.000 personas fueron asesinadas en su régimen por razones políticas. Gobernó con puño de hierro y su dictadura se extendió hasta 1990, cuando, por la vía democrática, la sociedad chilena decidió que ya no debía continuar. Ahora, el más joven de los 10 hijos de Mijael Kast, de nombre José Antonio, se convirtió en el presidente electo de Chile al arrasar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con casi un 60% de los votos, derrotó a Janet Jara, la heredera de Gabriel Boric, quien solo convenció al 40% del electorado. Lo llamativo aquí no es la alternancia en el poder en sí, sino el retorno al pasado, al más dañino que ha tenido Chile y al que destruyó culturas enteras en Europa. El nazismo de su padre Mijael Kast y el fascismo chileno de Pinochet convergen en la figura de José Antonio Kast, quien centró su llegada al poder bajo 3 pilares fundamentales. La creciente inseguridad, la inmigración y una economía estancada fueron los ejes en los que giró su campaña. Chile es de los países más seguros de Latinoamérica,
pero la actividad delictiva se ha duplicado en los últimos 10 años, lo que tiene a la sociedad preocupada y alarmada en sobremanera. Para ello, Kast se ha ido por el camino de imitar al buquelismo y proponer la creación de una gran cárcel de alta seguridad. Con el tema de la migración ilegal, de la cual hay un universo de tan solo 3,000 personas en Chile, Kast ha advertido, copiando el discurso trompista, que expulsará a todos los extranjeros ilegales del país. Como siempre, cuando hay problemas, lo más fácil para la derecha extrema es echarle la culpa al otro, al distinto, al diferente. Y, en lo económico, Kast plantea la reducción del gasto público en unos $6,000 millones en 18 meses, a la usanza de Milei, quien fue el primer mandatario que corrió a ver después de su victoria a mediados de este mes. Veremos si esto funciona o, como ha sido en Argentina, es solo un espejismo para seguir el curso de la desigualdad extrema que se ha insertado en nuestras sociedades neoliberales. Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí, dijo Kast en la primera de 3 campañas que emprendió hacia la presidencia en 2017. Lo que ha pasado desde entonces es una moderación de su discurso. Realmente nadie sabe si Kast gobernará en una suerte de fascismo light como lo ha hecho Meloni en Italia, o si será la imitación de los radicales de derecha que pululan en nuestro continente. Con todo esto, hay una frase mal citada de Thomas Mann, el conocido novelista alemán, que me parece muy ilustrativa de Kast y de los otros populistas de extrema derecha de América Latina. Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Muchas gracias por tu escucha y comentarios a lo largo de este año. Ojalá hayas tenido una linda Navidad, rodeada o rodeado de tus seres queridos. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente año. When can I dream of a world without fear, where we don't hear guns or worry about being bombed? I'm a child, born to live, not to die. I'm a child, born to live, not to die. Not to die. Not to die. Not to die. Una historia muy negra la que acaba de contarnos Ricardo Mercado de Chile y cómo está atrás de todo la extrema derecha. Y muy preocupante cómo se ha posicionado en Latinoamérica. Seguiremos atentos a lo que suceda en ese país.
En la música, Luz entre muros, cantada por los niños de Ramallah Friends School, interpretan el villancico que acabamos de escuchar para denunciar el genocidio en Palestina. En un conmovedor acto de resistencia pacífica y creatividad artística, los niños y niñas de la escuela de Ramallah Friends School, que es una institución educativa en Cisjordania conocida por sus valores de paz y justicia, han presentado un villancico navideño que denuncia el asedio que enfrenta el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Este villancico no solo celebra el espíritu navideño, sino que también resuena como un grito de ayuda ante las dificultades que enfrenta la comunidad palestina. El título del villancico, Luz entre muros, es una metáfora poderosa que hace referencia al muro de separación israelí que rodea gran parte de Cisjordania y que ha fragmentado a las comunidades palestinas, afectando la vida diaria de miles de familias. La canción describe de manera poética cómo, a pesar de los bloqueos y restricciones, el pueblo palestino mantiene su fe, amor y esperanza durante una de las épocas más significativas del año. En tiempos en el que el mundo celebra la Navidad, los niños y niñas de la Ramallah Friends School nos recuerdan la importancia de mirar más allá de nuestras comodidades y prestar atención a quienes enfrentan adversidades extremas. Su villancico es mucho más que una simple canción navideña. Es un símbolo de resistencia pacífica, de unidad y del anhelo de un futuro donde cada niño, independientemente de su lugar de origen, pueda crecer en paz y dignidad. La letra en español dice: mirad a los niños de Gaza llorando. Los niños de Gaza están muriendo por la guerra y el mundo está parado, mirando. Lo puede ver, pero no lo quiere oír. Y lo escucha, pero no habla. La justicia en este mundo no tiene corazón y no habla. ¿Cuándo voy a poder soñar con un mundo sin miedo? ¿Donde no escuchemos pistolas o estemos preocupados por ser bombardeados? Soy un niño, nacido para vivir, no para morir. Soy una niña, nacida para vivir, no para morir. Gaza está llamando. Oh, mis niños, queremos amor, vida y justicia. Lo crearemos con nuestras propias manos, no importa lo que pase. Construiremos nuestro país después de la destrucción, casa tras casa. Tenemos determinación. Gaza es fuerte, pase lo que pase, tenemos determinación. Llegamos al final de esta emisión, el último programa de este 2025. A nombre de todo el equipo de producción que realiza este programa, le deseo un feliz año nuevo y un venturoso 2026. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. La esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jocelyn Reyes y Yael López. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.